Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del Génesis. Libro del Génesis. En el capítulo número 35, libro del Génesis, capítulo número 35. ¿Lo tenemos? Génesis 35. Vamos a dar lectura, mis amados hermanos, del versículo número 16 en adelante, ¿sí?, al verso 21. Esperemos llegar a terminar este capítulo, ¿sí? Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos como prefacio ahí muerte de Raquel. Amén. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Verso 17, léanlo por favor. Y aconteció que había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Verso 19. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Todos el verso 21. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Amén. Vamos a orar, vamos a poner esta enseñanza en las manos de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú nos has permitido nuevamente estar aquí en tu casa de oración. Ayúdanos, oh Dios, a poder discernir esta palabra, a extraer de ella las lecciones espirituales que tienes para nosotros. Bendiga, Señor, y también multiplique en cada uno de sus niños más pequeños las enseñanzas que sus maestros les han preparado. Señor amado, no dejes, mi Dios, a nadie sin tu bendición. Conforme a la necesidad de ellos, Señor mi Dios, háblales, Padre, y trata con cada uno de nosotros. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús, y te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bien, Génesis capítulo número 35, luego de que en la enseñanza anterior hicimos bastante énfasis de qué manera Israel, sí, el que era conocido como Jacob, había ya encaminado su vida para buscar lo que Dios le había así ya dispuesto, regresar a Betel. Cuando vamos, por favor, acompáñenme en el verso número 1 del capítulo 35, dice la Biblia que Dios le había dicho a Jacob: levántate y sube a Betel, y le había mencionado: y quédate allí, es decir, de ahí no te muevas. Amén. Quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. La orden de Dios era simple, pero también era directa. Jacob tenía que establecer su morada, su tienda, en el mismo lugar donde él sí hace 30 años atrás había ungido. Y ese lugar sí tenía que nuevamente ser consagrado para que él pudiera habitar. La Biblia menciona, recordando la clase anterior, que él hizo limpiar a sus descendientes de toda idolatría, haciendo de alguna manera que ellos devolvieran todo ídolo que se les hubiese apegado en Siquén, y él los enterró. Pero en el versículo 16 algo va a suceder. Por una extraña razón,
Jacob sí sale de Betel, dice la Biblia. Después partieron de Betel y había, dice, como media legua de tierra para llegar a Éfrata, que es no otra cosa más que Belén. Obviamente conocido hasta ese entonces con otro nombre, ya que luego de las conquistas es que sí, cada región ya se establece con un nuevo nombre para cada ciudad. Amados hermanos, Jacob salió de Betel y, como le he mencionado, por alguna extraña razón sale de donde Dios le había dicho que se quedara allí. Recuerda el verso número 1. Levántate y sube a Betel y quédate allí. Amén. Pero si él de alguna manera, si me imagino que con algún tipo de premisa en su interior tomó una decisión y ahora nos dice que quedaba a media legua de camino. Esto es 1,5 kilómetros, sí, ya para diríamos nuestras mediciones actuales de distancia. Como media legua representa 1,5 kilómetros para llegar a Éfrata. Sin embargo, ya en ese trayecto, en esa salida, sí, al parecer ya la esposa de ¿quién? De Jacob, sí, en este caso su mujer a la que él amaba, que era Raquel, estaba prácticamente a punto de dar a luz. Ahora, cuando se habla de Raquel, recordemos, mi amado hermano, que Jacob se había enamorado de esta muchacha desde el momento que él partió, sí, salió de su casa y se encontraba ahora destino para ir a la casa de Labán. Es en el camino que él se encuentra con Raquel, la ayuda para que él pueda beber, sí, para que las ovejas de ella puedan beber agua, y él queda enamorado de esta muchacha. Y usted sabe ya la historia. Él luego hace una petición de mano en este caso a su tío Labán por su hija. Él es engañado, le dan primero a la hija mayor, le dan a Lea, y él vuelve a trabajar 7 años más y le dan también a Raquel por esposa. Pero la Biblia dice que él estaba enamorado de ¿quién? De Raquel, sí, en este caso, sí, su primer amor. Ahora en el verso 16, esta mujer, sí, entra en trabajo de parto. Sí, no podría yo argumentar si le hizo daño la salida, sí, para ir camino hacia Éfrata, y ahí de pronto surgió alguna complicación. Pero algo es seguro: Jacob no se había quedado en el lugar donde Dios le había dicho. Y de alguna manera esta situación trajo también consecuencias. Amén. Verso número 16. Sí. Y dice en la parte final: y hubo trabajo ¿en qué? En su parto. Verso 17. Y aconteció, dice la escritura, como había trabajo en su parto, me imagino que el muchachito debe haber venido atravesado de pronto, que le dijo la partera. ¿Sí? Recuerde que en ese entonces no había maternidad. Amén. No había hospitales para dar este tipo de asistencia. Toda mujer daba por lo general a luz en casa, obviamente acompañado de, sí, las parteras que ayudaban en este trabajo. Verso número 17. La partera le dice, ¿verdad? ¿A quién? A Jacob: no temas, que también tendrás este hijo. Me imagino que afuera de la tienda, sí, donde se estaba llevando a cabo este trabajo de parto, ¿quién estaba ahí desesperado? Sí, ¿cuántos han estado afuera en el pasillo del hospital mientras la esposa está adentro dando a luz? ¿Verdad? Es medio desesperante, ¿verdad que sí? Sí, entonces de la misma manera, si Jacob estaba, si bien es cierto, no era su primer hijo, pero este hijo ya casi como que lo tenía a la edad de ¿cuántos años aproximadamente? ¿Cuánto? Sí, pasado de 50 años. No sabemos exactamente cuánto tiempo sí, terminó viviendo Jacob en Betel. Sí, pero debió haber pasado sí, unos años, diríamos que está entre 50 y 60 años de edad. Versículo número 17. Aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no tengas temor, sí, o no temas, que también tendrás este hijo. Verso 18. Mas sin embargo, ¿qué sucede? Y aconteció que al salírsele el alma, ¿sí? Al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, es decir, hijo de mi dolor, o hijo de dolores.
al parecer, mi amado hermano, en el último pujo, sí, esta mujer logra exclamar el nombre del muchacho, pero al mismo tiempo, sí, el alma salió de su cuerpo. Dice en otros textos bíblicos, el espíritu salió de su cuerpo, tal cual como pasó con Isaac. Si usted me acompaña más adelante, verso número 29, recuerde que es el Espíritu de Dios lo que da vida al hombre. Sí, le da vida al hombre. Verso número 29 del mismo capítulo 35 de Génesis. Y exhaló, sí, ¿qué cosa? Isaac, el Espíritu, y murió y fue recogido a su pueblo. Así como el Espíritu de Dios que sopló en Génesis allá, sí, capítulo 2, cuando el Señor hizo al hombre, sí, así mismo Dios toma de su Espíritu para quitarle la vida también, sí, al ser humano. Recuerde que es el Espíritu de Dios lo que nos da vida. Un cuerpo solamente con alma no puede vivir. Todo hombre tiene necesariamente que tener el aliento de vida de nuestro Dios para poder vivir. Sí, si usted le añade solamente al cuerpo el alma, el hombre no tiene vida. Es la benevolencia de Dios por medio de su Espíritu lo que nos permite tener vida en este cuerpo. Muchos denominan al Espíritu como la conciencia. Sí, pero amado hermano, algo es seguro. Dios toma de su Espíritu en el cuerpo del hombre y éste deja de ser. Recordamos, mis queridos hermanos, si nos acompaña, como lo he mencionado, al libro del Génesis. Acompáñeme por favor a los primeros capítulos. Génesis capítulo número 1 nos dice el Señor: primer versículo, verso número 27. Y creó Dios, dice ahí, al hombre a su imagen, dice, a imagen de Dios lo creó. Varón, ¿y qué más? Varón, dice, y hembra lo creó. Ahora, cuando vamos al capítulo número 2, versículo número 7, nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y aquí está el asunto. Dice, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre. Luego de haber soplado aliento de vida, ¿qué llegó a ser el hombre? Dice, un ser viviente. Sí, la vida se encuentra, mi amado hermano, sí, en el soplo de Dios. Recuerde allá en Génesis capítulo número 1, sí, versículo también número 1 y 2. Dice el Señor: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y aquí viene algo muy especial. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz ¿de qué? ¿Cuál era la labor que estaba haciendo el Espíritu Santo? Esto ya lo hemos leído, esto ya lo hemos estudiado, porque estamos justamente analizando cada texto bíblico. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu de Dios sobre las aguas? Paseando, bañándose. ¿Qué estaba? Nadando. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cuál era la labor del Espíritu Santo sobre la faz de las aguas? Darle vida a las aguas, porque luego las aguas serían la materia prima que Dios habría de utilizar para crear todo ser viviente. Recuerde, mi amado hermano, que luego Dios le dice a las aguas: produzcan las aguas seres vivos, y ahí se comienza a generar o a gestarse la vida. Sí, si lo quiere comprobar, mire lo que nos dice mismo libro de Génesis capítulo número 1, verso 20. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes. Amén. Ahora, no porque las aguas tengan poder para crear vida. El Espíritu de Dios que se había movido sobre la faz de las aguas era lo que había dado vida ¿a quién? Al agua. Para que luego el agua pueda producir. Lo mismo sucede con el hombre, mi amado hermano. Dios sopla de su Espíritu en el primer ser viviente, sí, y le da la facultad para que el hombre también más tarde pueda
reproducirse. Amén. Pero Dios da de su espíritu para que eso acontezca. Ahora bien, no quiero entrar en mayores detalles. Vuelvo y repito, esto ya fue motivo de estudio hace muchos meses atrás. Génesis capítulo número 35, versículo número 18. Aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni. Recuerde, hijo de dolor, otros mencionan hijo de tristeza. Llamó su nombre Benoni, mas su padre, sí, para no recordar con el nombre de su hijo esa gran transición de la muerte de la mujer que él amaba, ¿cómo le llamó? Dice, mas su nombre, su padre lo llamó Benjamín, que eso es hijo, dice ahí, de mi mano o de la mano derecha. Es decir, hijo, sí, en el cual yo me voy a apoyar. Amén. Este hombre logró, mi amado hermano, sí, pasar por una transición muy fuerte en su vida. Ahora Jacob había perdido a la mujer que él amaba. Versículo número 18 nos dice, mas su padre lo llamó Benjamín. Verso 19, así murió Raquel y fue sepultada en el camino, es decir, que no había llegado todavía, en el camino de Éfrata, la cual es, en la actualidad, es Belén. Verso 20, y Jacob, dice ahí, levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Mi amado hermano, sí, vuelvo y repito, Jacob no debió haber salido de Betel si Dios no se lo hubiese ordenado. De pronto, si no digo que esto hubiera pasado de esta manera, pero recordemos, ayer tuvimos una enseñanza, sí, en el día sábado, referente, sí, a la muerte, al castigo de la muerte. Sea como fuere, así, mi amado hermano, de pronto Raquel, si por esa circunstancia hubiera encontrado la muerte, ya Dios había destinado un tiempo para la vida de Raquel. Amén. Recordemos que ayer, ¿cuántos vinieron a la enseñanza de ayer? Amén. Dios muchas veces permite que en accidentes o en situaciones de pronto para algunos imprevistas o no esperadas, los hombres fallezcan. Y aún Dios dice que tiene control de todo esto. Amén. Recordando que el Señor es el dueño de la vida y el dueño también de poder quitarla, dueño de la muerte. Versículo número 20 y luego el 21. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió, ya no se lo llamaba Jacob, sino salió Israel y plantó su tienda más allá, dice, ¿de dónde? Más allá, dice, de Migdal Eder. Sí, ahora recuerde, ¿a dónde él tenía pensado ir? ¿A dónde? Recuerda el versículo número 16 que dice, después partieron de Betel y había como media legua de tierra para llegar ¿a dónde? A Éfrata. Pero como aconteció la muerte de su mujer, ¿qué debió haber hecho más allá? Sí, de la tristeza y el dolor. Debió haber reflexionado. Y debió haber dicho, ¿qué hice? ¿Por qué salí? ¿Usted cree que este hombre de alguna manera no debe haber sentido culpabilidad diciendo, de pronto si no hubiéramos salido, mi esposo hubiera estado descansa y otro hubiera sido el escenario? Pero sí, ahora ya sucedida la tragedia, este hombre decide quedarse, sí, ahora nos dice en Migdal Edar, es decir, que no avanza hasta Betel, sino que se desvía y se pone en otra región. Ahora, dicho esto, mi amado hermano, Jacob Israel va a experimentar algo totalmente, sí, atroz dentro de en este caso, de su familia. Muchos mencionan que para esta oportunidad, algunos de los hijos de Jacob se habían abierto de su padre y que Jacob se había quedado, sí, en esa región de Migdal Edar. Mas otros mencionan que parte de sus hijos sí avanzaron hasta Belén o hasta Éfrata. Sea como fuere, mi amado hermano, en el capítulo número 35 va a acontecer algo atroz para, en este caso, la familia de Jacob. Verso 22. Dice el Señor, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra,
es decir, ¿en dónde? En Migdal Edar. Fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre. Ahora, veamos, mi amado hermano, de quién se trata. Si uno va a Génesis capítulo número 29, acompáñeme por favor. Génesis capítulo 29. ¿Lo tiene? Nos dice en el versículo número, capítulo 29, versículo 29, nos dice, 29. Y dio Labán a Raquel, su hija, su sierva. ¿Quién? Bila se la dio por criada. Pero no solamente que Bila era criada de verdad, ¿de quién? De Raquel. Sino que también Bila llegó a ser ¿qué cosa? ¿Qué llegó a ser? Llegó a ser también mujer o concubina, como usted lo quiere entender. ¿De quién también? De Jacob. Es decir, mi amado hermano, que más adelante, si usted me acompaña a Génesis capítulo número 30, la escritura nos menciona que también esta, es decir, Bila, llegó a ser también mujer de Jacob. Génesis capítulo número 30. Nos dice, leamos desde el versículo número 5. O desde el 4. Así le dio a Bila su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Y concibió Bila y dio a luz un hijo, llamado, ¿cómo se llamaba? Sí, a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz. Y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Sí, este varón, se recuerde, Dan fue hijo ya no de quién. Ya no fue hijo de quién. De Lea, sino también de Raquel. Eso en cuanto a Lea. Ahora veamos con Raquel más adelante. En el versículo número... está bien, estamos con Raquel, estamos bien. Más adelante, mi querido hermano, volvamos por favor a Génesis capítulo 35. Ahora bien, verso 22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén, dice la Biblia, y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó, dice la Biblia, a saber quién. ¿Quién se llegó a enterar de todo eso? Llegó a saber, dice la Biblia, Israel. Amén. Y ahí quiero hacer un corte. ¿Qué si recompensa tenía una acción de esta naturaleza? Amado hermano, acompáñeme a la escritura y veamos ciertos antecedentes, primeramente para ver qué nos dice la Biblia al respecto. Ahora, nos dice el Señor, acompáñeme a la escritura, en el libro de Deuteronomio, capítulo número 22. ¿Lo tiene? Verso número 30. Deuteronomio capítulo 22, versículo número 30. ¿Lo tiene? Nos dice nuestro Señor: ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el hecho de su padre. Ahora, mire, veamos primeramente la prohibición. ¿Qué nos dice el pasaje? Ninguno, ¿qué cosa? Ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el hecho de su padre. ¿Por qué, mi amado hermano? Si usted va a Levítico capítulo número 18, veamos cómo complementa esta prohibición el Señor. Levítico capítulo 18. El tercer libro de la Escritura. Levítico capítulo número 18. Sí, verso
Vamos a leer varios versículos. Sí, capítulo 18, verso número 8. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. ¿Es la desnudez de quién? ¿A dónde lo apunta o cómo lo asocia? Es la desnudez de tu propio padre. Sí, en el mismo capítulo, pero más adelante, versículo, vamos a leer por favor, Levítico capítulo 18, sí, ahora vamos al capítulo 20, Levíticos capítulo número 20, veamos la sanción final. Verso número 11, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Y ahí está la penalización frente a ese acto. ¿Cuál era? Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Ahora, vuelvo y repito, si Jacob o Israel llegó no solamente a enterarse de ese acto, sino que como algo curioso no llegó a hacer absolutamente nada, así luego de que éste se enteró de esa circunstancia. Amados hermanos, cuando uno va a Génesis capítulo 35, recordemos, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre. Ahora, para poder encontrarle un sentido a este evento, diríamos, si catastrófico en la vida o en la familia, en la casa de Jacob, tendremos que hacer un poquito de historia. Primer punto, mi amado hermano, recordemos el nacimiento de Rubén. Sabemos que Rubén fue el primer hijo de ¿quién? De Jacob. Y lo tuvo con Lea, sí, con la mujer que él no amaba. Vayamos por favor a Génesis 29. Génesis capítulo 29. Y vamos a entender esta situación. Y de ahí vamos a desprender una preciosa enseñanza. Génesis capítulo 29, verso número 31 y 32. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Verso 32. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción. Y dice ella: ahora por tanto me amará mi marido. Pero pregunto, ¿Lea fue amada por su marido? Definitivamente que no. Esta situación, mi querido hermano, recordando que el nombre de Rubén no solamente implicaba un acercamiento, sí, que debería supuestamente haber tenido su padre con su madre, de alguna manera esto sí marcó la vida de este hombre o de este muchacho. Y al parecer, cuando ya en este caso, sí, fallece Raquel, este hombre busca de alguna manera de traer deshonra, sí, a su padre por la misma deshonra que él le había provocado al siempre mantener al margen o marginada, en este caso a su madre. Y de alguna manera este hombre trata de vengarse de esta situación cometiendo vileza. Amados hermanos, si bien es cierto, Génesis 35 no demuestra una acción, diríamos, urgente de Israel sobre su hijo, sobre su primogénito, la Biblia sí nos demuestra que luego Jacob sí demostró para con ese hijo obstinado y vil una sanción. Acompáñeme por favor a la escritura y veamos de qué estamos hablando. Sí, en el versículo del 1 al 4 de Génesis 49, mire lo que nos dice más adelante. Génesis 49, versículo número 1 al 4. Génesis capítulo 49, verso 1 al 4. Nos dice el Señor, ya esto casi al ocaso de su vida, ¿no? Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros.
juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, recuerde, ¿quién se había acostado en el lecho de su padre? Rubén. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. ¿Por qué? Porque era el primogénito, impetuoso como las aguas. Pero ¿qué le dice? No serás el principal, es decir, vas a perder ¿qué cosa? La primogenitura. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado, es decir, a mi posición. ¿Qué le quitó Jacob a su hijo? Todos los derechos de la primogenitura. Si ¿quién ocuparía, mi querido hermano, ese cargo? Si uno va al libro de Apocalipsis, acompáñeme por favor al último libro de la Biblia. La primogenitura la ocupó en ese sentido, sí, otro hijo. Y ahí lo dice, en el orden en el cual la Biblia lo manifiesta. Apocalipsis capítulo número 7. Verso número 4 y 5. Mire el orden en que la Biblia presenta a los hijos de Jacob. ¿Lo tiene? Y oí el número de los sellados. No voy a hablar acerca de eso, solamente del orden. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Y a quién parece, sí, en la primera lista? Dice ahí, de la tribu de Judá, 12,000 sellados. Y a continuación, ¿quién viene? ¿Quién viene? Dice de la tribu de Rubén, 12,000 sellados, y ahí se va de largo con los otros hijos. Ahora, ¿quién tomó la primogenitura ya en la parte espiritual, mi amado hermano? Ya no fue Rubén, fue la tribu de Judá. Obviamente de donde había descendido, ¿quién? El Mesías. El Mesías. Sí, mire que esta acción que cometió, en este caso, Rubén, trajo graves consecuencias para su propia descendencia. Sí hubo una sanción, mi amado hermano, y inclusive cuando Moisés establece también palabra para las tribus, sí, él reconoce que Rubén merecía la muerte. Acompáñeme por favor a Deuteronomio capítulo 33. Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, capítulo 33. Este hecho fue muy vergonzoso dentro, sí, de la casa de Jacob. ¿Lo tiene? Deuteronomio capítulo número 33, verso número 6. Mira lo que dice. Viva Rubén. Pero esto no es un viva de dándole porras, sino más bien, sí, algo que estaba, sí, legalmente reconocido por su mala acción. Viva Rubén, dice ahí, y no muera. ¿Por qué? Porque su acción ¿con qué hubiese sido penalizado? Con la muerte. Viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. Sí. Y esta bendición, dice, profirió luego, ¿para quién? Para Judá. Sí, en ese sentido, ¿por qué? Porque Judá, ¿qué pasó con Judá? Tomó el lugar de Rubén en su primogenitura. Ahora, para complementar lo dicho, en Primera de Crónicas, capítulo número 5, primera carta de Crónicas, capítulo número 5, luego de los reyes en el Antiguo Testamento. Sí, primero Samuel, luego viene Reyes y después viene Crónicas. Capítulo número 5. Ahí está algo revelador. ¿Lo tiene? Dice el Señor:
los hijos de Rubén, primogénito de Israel, y ahí abre un paréntesis, porque él era. Ahora, cuando dice que él era, habla en tiempo presente o pasado. Pasado. Él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados ¿a quién, mi querido hermano? Ahora, muchos me han mencionado, hermano, ¿cómo así? Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 7 no se nombra a ciertas tribus. Sí. Ahora, si bien es cierto, Rubén, en este caso violó, no al papá, cuidado, violó el hecho de su padre acostándose ¿con quién? Con Bila, la criada de Raquel, sí, que obviamente llegó a ser mujer igual de Jacob. Sí, esto ocasionó un fraccionamiento, un resquebrajamiento en el orden de las tribus y en la distribución de la bendición final, sí, para el pueblo de Israel. Amados hermanos, sí, esta acción, a la verdad, si bien es cierto, fue algo ocasional, trajo graves consecuencias en la descendencia de Israel. Amados, algo para reflexionar. A veces hay cosas que el hombre pudiera llegar a cometer en la vida, obviamente graves o no, pero pueden marcar toda nuestra vida o aún la vida de nuestros propios familiares. Por ejemplo, si usted toma una decisión, vamos a suponer, de algo sencillo, que de pronto en vez de irse a vivir al norte, quiere irse a vivir al sur. Y amado hermano, esa situación puede crear de pronto un ambiente, un cambio de ambiente severo para su familia. Asimismo, cuando alguien decide de pronto irse a trabajar lejos de sus seres queridos, de pronto a otro país, a otra ciudad, también puede traer graves consecuencias para el resquebrajamiento de la familia. Es decir, hay situaciones que si uno no busca dirección de Dios, puede sí terminar en una tragedia. Recordemos, mi querido hermano, sí, Jacob desde temprana edad fue advertido por Dios de que él habría de gozar de su respaldo, obviamente si cumplía sus promesas. Pero Jacob se olvidó de sus promesas y tragedia tras tragedia iba así siendo golpeada su propia familia. Este hombre, mi querido hermano, hablando de el mismo Rubén, si continuamos con la lectura del capítulo número 5 de la primera carta de las Crónicas, quiero leer verso 1 y 2, nos dice, fueron dados ¿a quienes los derechos de primogenitura? A los hijos de José, hijos de Israel, y no fue contado por primogenitura. Y nos dice, bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos. Ahora recuerden, en orden Judá llegó a ser ¿qué cosa? ¿Qué cosa llegó a ser Judá? Por el orden en sí mismo, no de nacimiento, sino de derechos, dice la Biblia. Es decir, por fuerza. Dice que llegó a ser ¿quién? Judá. Rubén se desplaza, pero la bendición había caído sobre los hijos ¿de quién? Los hijos de José. Recordando que José tuvo 2 hijos cuando estaba en Egipto. Eso lo vamos a ver más adelante. Manasés y Efraín. Y oh sorpresa, Manasés aparece en los 144,000 como tribu, pero los hijos de Efraín no. Asimismo, la tribu, una de estas tribus no aparece también dentro de los 144,000 y me refiero específicamente a la tribu de Gad. Eso lo vamos a estudiar cuando lleguemos a ese pasaje bíblico. Pero por el momento veamos de qué manera su consecuencia no se dejó esperar por el atrevimiento de este hijo que quebrantó el hecho de su padre. Allá atrás hay una pregunta, dígame. Los dioses. Sí. Así es. Claro, porque los escondió. Pero también, recordemos que cuando ya Jacob salió, en este caso, de Siquén para dirigirse a Betel, todos los ídolos fueron en este caso, devueltos a Jacob para que Jacob
los escondieran. En todo caso, esa acción luego llegó a ser reparada, pero claro, 10 años después, pues también, ¿no? 10 años después. Mas sin embargo, mis queridos hermanos, dice en el verso 2 para concluir: bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura, dice ahí, fue de José. Y eso, mi amado hermano, sí, en Génesis capítulo 49, sí, en su debido momento lo leeremos, sí, porque ahora estamos en Génesis capítulo 35. Ahora, volvamos por favor, sí, a Génesis 35. Y luego de haber advertido por la palabra de que la acción que cometió Rubén sí trajo consecuencias, de pronto no de manera temprana, pero sí tardía, pero algo es seguro: las consecuencias no se dejan esperar. Amén. Más tarde que temprano, la Biblia que nos advierte, y esto usted lo sabe: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Génesis 35. ¿Hay alguna pregunta antes de avanzar? Perdón, la de Dan, sí tiene razón, sí, perdón, la de Dan, sí tiene razón. La de Dan aparece, pero no aparece la de, aparece la de Gad, pero no la de Dan. Perfecto, no hay problema. Sí, ¿alguna otra pregunta con respecto al tema antes de avanzar? ¿Ninguna? Vamos a Génesis 35. Génesis 35. Versículo número 22. Recordemos. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, la cual llegó a saber Israel. Ahora bien, cambia de temática. Los hijos de Israel fueron 12. Sí, y aquí tenemos el cuadro. Nos dice: los hijos de Lea, Rubén, el primogénito, de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron, dice, en Padán Aram. Ahora recordemos ir de acuerdo al cuadro, ¿no? Los hijos de Lea y los hijos de Raquel, recordando que Raquel fue la que murió. Sí, fue Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Silpa, sierva de Lea, pero también esposa de ¿quién? De Jacob, Gad y Aser. Hijos de Raquel, José, Benjamín, y de Bila, sierva de Raquel, pero esposa también de Jacob, Dan y Neftalí. Un total de 12 hijos. Ahora, eso no implica de que Jacob no haya tenido muchas hijas también de por medio. Si bien es cierto, la Biblia habla de una, ¿de quién? De Dina. No significa que no haya tenido más hijas mujeres. Amén. Solamente que se la nombra a Dina porque sobresalió en el escenario de la escritura por el asunto de la violación y de la gran mortandad que trajeron, sí, 2 hijos también de Jacob. Ahora, nos dice en el versículo número 27. Después vino Jacob a Isaac, sí, ya hablando propiamente de su padre, a Manré, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac, ¿cuántos años? 180 años. Y ahí nos dice lo que leímos en el pasaje anterior. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Ahora, para poder analizar este pasaje del verso 27 al 29, obviamente me va a tomar mucho más tiempo que el tiempo que nos resta en esta enseñanza. Pero algo quiero acotar y lo puede de pronto subrayar. Nos dice en el versículo número 29, y exhaló Isaac el espíritu y murió,
Y lo segundo dice que fue recogido ¿a qué cosa? A su pueblo. ¿Cómo así, mi querido hermano? Sí, la Escritura nos advierte de que luego de la muerte, en este caso hablando de los patriarcas, eran recogidos sí, en su pueblo. Eso sí lo vamos a meditar el próximo día domingo. Sí, vida después de la muerte. Vamos a ponerle un tema enigmático para poder captar su atención. Mi amado hermano, sí, recordemos que Dios no solamente es Dios de los vivos terrenales, sino también de los vivos que viven después de la muerte. Sí, Jesús le dijo a muchos de los suyos cuando servía en su ministerio: Dios no es Dios de ¿qué? De muertos, sino Dios de vivos. Y eso hablando de muchos patriarcas, hablando de Abraham, de Isaac y también de Jacob. Mi amado hermano, ¿hay vida después de la muerte? Claro que sí. ¿Por qué muchas sectas enseñan que luego de la muerte el hombre pasa a un estado de, diríamos, de inhabilidad, si un estado simplemente, diríamos, de separación inerte? Sí, esa doctrina es rebatida por la Escritura y eso lo vamos a analizar, Dios mediante, el próximo día domingo. Amén. En ese sentido, mi querido hermano, no falte y permita que Dios siga también llenando su conocimiento como llena su alma de los frutos del Espíritu Santo. Amén. Oremos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la enseñanza que tú en esta mañana nos has preparado. Gracias, Señor, no solamente por habernos, Señor, adiestrado en tu palabra, referente a las situaciones de la vida de este patriarca llamado Israel, sino que también, Señor, nos has hecho considerar de qué manera las acciones, en la misma medida que son cometidos, también logran ser sancionadas, Señor, Padre, en este caso a largo plazo. Mi Dios, líbranos a nosotros de no cometer alguna locura, alguna insensatez, oh Dios, sino más bien a siempre estar direccionado por tu Santo Espíritu. Permítenos, mi Dios, que todo error que pudiéramos cometer pueda ser de manera inmediata, reflexionada y también, Señor, buscando tu perdón y tu dirección. No queremos que los nuestros, Señor, sufran nuestras consecuencias por nuestros errores. Más bien, Señor amado, permítenos en ti hallar pronto socorro y auxilio y enmendar toda mala obra, como lo dice tu palabra, haciendo frutos dignos de arrepentimiento. En esta mañana también, Señor, permite que tu gracia y tu misericordia también se manifieste, Señor, así como lo has hecho en la enseñanza, también en este tiempo, mi Dios, donde tu pueblo va a recibir de ti también, Señor, las ofrendas y sus diezmos de obediencia que han traído a tu casa de oración. Señor amado, bendice todo aquello, mi Dios, Padre, que con lo que tú, mi Señor, nos has proporcionado para el sustento. Añade, mi Dios, también bendición a nuestros pequeños, que de seguro han podido ser bendecidos también con la enseñanza que cada maestro y maestra ha preparado para sus vidas. Señor, y que sea tu misericordia grandemente sobre nuestras vidas. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, y te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén.